Hey, ¿qué más los chichitos de YouTube? ¿Cómo me les va? Buenas tardes, bienvenidos, yo soy Pacho. Lo que les iba a contar era que estaba haciendo la tarea pues para el segundo y último video del caso de la FTC contra Microsoft en contra de la compra de o la fusión con Activision de Xbox y Activision. Eh, y hacer un resumen de esta semana es demasiado difícil. Condensarlo como en el formatico pues, que tenemos de 20 minutos es demasiado difícil, sobre todo con lo que habló Jim Ryan, ¿cierto? Entonces voy a hacer acá un pequeño paréntesis para que empecemos a hablar de lo que dijo Jim Ryan, al menos dar mi humilde opinión y tratar de entender, ¿cierto?, cómo él está asumiendo o cómo él está viendo esta compra. Entonces, lo primero que me llama mucho la atención es la intención de la FTC en separar del mercado, de separar de la competencia a Switch o a Nintendo, pues, con Xbox y con Sony. En este momento no sé entender cuál es la importancia de separar a Switch, ¿cierto? Si igual por más que quitemos a Switch, Sony va a quedar como líder absoluto entonces del mercado de las consolas, ¿cierto? Entonces no entiendo cuál es el interés, igual Sony va a mantener una posición de poder. Eh, no sé muy bien de análisis financieros, pero lo que están hablando los expertos de finanzas, sobre todo el experto de Microsoft, no tanto el de la FTC, es que el impacto no iba a ser tan grande. Pero bueno, la cuestión es la siguiente, ¿cierto? Jim Ryan lo que dice es que pues, la tecnología que tiene Nintendo, ¿cierto? No es tan sofisticada o no está, pues los gráficos y el poder de procesamiento no es tan avanzado como lo que tiene la PlayStation 5 o como lo que puede tener la serie X o la serie S de Xbox. A mí eso me da mucha risa porque yo creo que uno no está compitiendo por gráficos. O a mí personalmente no me parece que los gráficos es una parte importante en diferenciarse del mercado o diferenciarse de los competidores. Listo, hemos tenido un alza en juegos con pixel art. Muy buenos, muy aclamados, supremamente difícil, supremamente nicho también, ¿cierto? Hemos tenido también juegos tipo low poly como Tunic, eh, también altamente aclamados y súper bacanos. De hecho, lo deberían de jugar. Es supremamente difícil y los acertijos y las cosas que uno tiene que hacer, puta, ese man le quema una neurona a uno, pues realmente lo pone a pensar a uno ese jueguito. Entonces, no entiendo por qué la diferencia pues del hardware. No sé por qué si el hardware es diferente, ese man deja de ser mi competidor. Y también está hablando, ¿cierto?, de que pues el precio es diferente y que está enfocado en una audiencia más joven. Entonces ahí estamos tocando dos temas, precio y estamos tocando segmento. Vamos a hablar de precio. ¿Listo? En Colombia la Switch está alrededor de los 2 millones, 2 millones 500. Es decir, hay dos versiones de la Switch. La Switch viejita, la que todos conocemos, que puede estar en 2 millones de pesos, y la nueva, que es con la pantalla OLED, que es la que puede estar en 2 millones 500, 2 millones 400, puede que más cara, puede que más barata, depende pues de donde ustedes lo compren, pero el promedio más o menos es ese. La serie S de Xbox vale 2 millones de pesos. O sea, en rangos de precio, el Switch con la serie S están más o menos similares. ¿Listo? Obviamente Xbox X o Xbox Series X y obviamente Play 5 ya están en el rango de los 3 millones de pesos. Pero todo lo que está en la serie X está en la serie S. Y si Xbox está compitiendo directamente con Nintendo, con la serie S, por lo tanto Xbox está entendiendo que Nintendo es competidor. Y no sé cómo los ven ustedes, pero el competidor de mi competidor posiblemente también sea competidor mío. Eh, no olvidemos ¿cómo se llama? El proyecto Q, lo que acaba de mostrar Sony en su showcase. Eso es un Switch, eso es un control con una pantalla que puede jugar juegos. Mi problema es que tiene que estar conectado con una Play 5 pues para que funcione. Pero, hermano, si el Switch no es competencia suya, ¿usted por qué está sacando periféricos que parecen que estuvieran compitiendo directamente con el Switch? Y hay un montón de juegos que salen para Play 5 y hay un montón de juegos que salen para Play 5 y salen para Switch.
Y hay un montón de juegos que salen para Play 5 y que salen para Switch, que también salen para la serie X y la serie S de Xbox. Eh, entonces no le puedo entender. De hecho, aquí estoy tratando de acordarme y también Sony acabó de anunciar lo que es básicamente una copia, bueno, una copia no, una respuesta directa a Splatoon, que es un juego de Square Enix. Que es con champaña y hay champaña azul y champaña rosadita y es la misma manera que Splatoon, pero de Square Enix, exclusivo de PlayStation 5. Y yo creo que esa es una parte de la negociación de Final Fantasy XVI. Sony tragarse el sapo de ese juego porque nadie, pues no he visto cosas buenas sobre ese juego. Y también en ese showcase también anunciaron una vaina con un gatico, parece Super Mario pero con gaticos. Y barquitos piratas y un montón de huevonadas muy infantil, muy familiar. Entonces, él acá dice pues que el target de Switch es una audiencia muy joven. Entonces decime esos juegos para dónde van o decime esos juegos a quienes están segmentados. También vale la pena aclarar, ¿cierto?, de que al menos en Estados Unidos, de todos los consumidores o de todos los que tienen una consola de PlayStation 5, el 50% de ellos tienen una Switch y el 20% de ellos tienen una Xbox, ya sea Serie X o ya sea Serie S. O sea, del 100% de mis usuarios en Estados Unidos, el 50% tiene una Switch. ¿Vos con quién estás compitiendo, weón? O sea, ¿cómo no puedes admitir de que Nintendo es tu competidor? Ya hablando de términos de mercadeo, ya salimos un poquitico del tema, si me lo permiten. En mercadeo hablamos de tres tipos de competencia. Estamos hablando de competencia directa, estamos hablando de competencia indirecta y estamos hablando de sustitutos. Los competidores directos es el rival primero, es el rival máximo. ¿Listo? Vamos con un producto muy parecido al mismo grupo de mercado o al mismo segmento. Es decir, una consola con un control que se tiene que conectar a un televisor. Switch tiene una cosa distinta. Switch no se conecta necesariamente a un televisor. Tiene su propia pantalla, pero es una consola. Tiene controles. No es teclado y no es mouse. ¿Cierto? Pero es una consola. No se puede decir que es un computador. No se puede decir que es una tablet. No se puede decir que es otra cosa. Sigue dentro de la categoría de las consolas. Tiene un asterisquito ahí de portabilidad y yo creo que ese es el asterisquito, ¿cierto? Que uno empieza a mirar si ellos son indirectos. Porque el indirecto, ¿cierto? La diferencia es que el producto o el servicio con el que yo estoy compitiendo tiene unos atributos diferentes. Y yo no sé si aquí el tema de la pantalla sea un atributo diferente. Porque entonces venden unas consolas de Xbox Series S con una pantalla. Entonces eso ya quiere decir que Xbox no es competidor de Xbox, de Sony, porque ya tiene una pantalla y puede ser portátil. No sé si ustedes han visto esos videos de que personalizan las series y les ponen una pantalla que es plegable y uno he visto gente jugándolo en un avión y jugándolo en cualquier otro lado eh, y volvieron a la serie S portable. Entonces Xbox tampoco es competidor de Sony en ese sentido. ¿Listo? Por eso es que no creo que el hecho de tener una pantalla me saque de la competencia. Y si me está sacando de la competencia el hecho de tener una campaña, entonces el mismo Sony está metiéndolo atrás de la competencia al sacar el Proyecto Q, que es un control con una pantalla, weón. Pues es un Switch, pero de PlayStation 5. Eh, entonces ahí es donde varía ese tema del indirecto. Para mí el indirecto es PC. Sí, PC, pues tenés un monitor y tenés una torre o tenés un portátil, pero tenés mouse y teclado. Si le querés conectar el control, chévere, pero es mouse y teclado. De hecho, eso es una gran diferencia. Y cuando uno está jugando Call of Duty, y si estás jugando con una consola, te pone a jugar con gente de consola, porque los que tienen mouse y teclado tienen una ventaja competitiva horrible. Entonces te saca cuando va a ser como el matchmaking a través de plataforma cruzada. Él no te pone a competir con gente de PC. Él deja los de PC con PC. Y los que tienen consolas, todos juegan en consolas, sea Xbox o sea PlayStation. Entonces, para mí un competidor indirecto sería PC.
Ya los sustitutos, ¿cierto? Son los que satisfacen la misma necesidad, pero el producto o el servicio puede ser absolutamente diferente. Entonces, no sé, voy a decir cualquier huevona, Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones, Monopolio, o cualquier pues juego de mesa, ¿cierto? Que de hecho pues pueden sacar, no sé, pueden sacar un Gears para juegos de mesa, pueden sacar un Uncharted para juegos de mesa, pueden sacar un Final Fantasy para juegos de mesa. Y pues sí, estoy jugando Final Fantasy, hermano, pero es en juegos de mesa. ¿Listo? Entonces, dicho eso, o pensado de esa manera, hermano, Switch, para mí, en mi concepto, es competidor directo tuyo. Y hay muchos juegos que salen en PlayStation 5 que también salen en Switch. Y no solo infantiles. Hasta donde sé, Mortal Kombat está en Switch. Hasta donde sé, que esto lo voy a hablar en el otro video, Bobby, se me olvidó el nombre del apellido del presidente de Activision, se lamentó de no haber sacado los Call of Duty en Switch. Pero han habido varios Call of Duty en Switch. Juegos para adultos o juegos pues pensados para mayores de edad salen en las consolas de Nintendo. ¿Listo? Entonces, no he podido saber ahí pues cuál es el afán, ¿cierto? De mostrar que Nintendo no es mi competidor. Igual vas a tener una posición de poder, ¿cierto? Entonces, si alguien lo sabe, déjenlo en los comentarios, explíquelo y tengamos una conversación chévere. Algo muy bacano que dijo el hombre y algo que hay que tener aquí mucho cuidado, ¿cierto? Se empezó a hablar de la importancia de los juegos de terceros. ¿Listo? De por qué es importante yo tener exclusivos de terceros. Y una cosa de las que decía Jim Ryan, ¿cierto? Es que disminuye el esfuerzo de generar juegos. Es decir, y esto también lo ha dicho Phil Spencer, sacar nuevos juegos se demora demasiado, sacar juegos nuevos pues ya últimamente se demora demasiado, ya tenemos más posibilidades de cómputo, ya tenemos que desarrollar más cosas, ya tenemos que tener más vainas en cuenta y ya podemos hacer muchísimo más. Entonces ya los juegos se demoran más y ya los juegos hacen más cosas y el nivel de detalle y la vainita y la cosita, eso se demora demasiado tener que programar todas esas vainas. Mientras que yo estoy programando los juegos, pues hablo con otra empresa que también me ayuda a desarrollar juegos y los saque exclusivo en el mío. Y él ha basado su modelo de negocio en eso desde un principio. Yo soy viejito, yo ya tengo como 40 y pico de años y me llama mucho la atención porque a mí me tocó ver los comerciales de lanzamiento de PlayStation 1. Y eran muy charros esos comerciales porque me tocó ver el comercial de Final Fantasy VII. Miren, yo llevaba 3 Final Fantasy jugando en Nintendo y Super Nintendo. Es decir, yo llevaba el 1, el 2 y el 3 jugándolos en Nintendo y en Super Nintendo respectivamente. Y cuando sale el 7, pues obviamente uno dice, uy marica, ¿qué pasó con el 4, 5 y 6? Después nos damos en cuenta que Japón no lanzaron algunos en Estados Unidos, entonces siguieron la nomenclatura normal y ya dijeron de la mierda todo, digamos que este se llama 7. Cuando sacaron el 7, dijeron la misma cantaleta que están diciendo hoy en día. En la única consola que puede funcionar Final Fantasy VII es en PlayStation y por eso va a ser exclusivo de PlayStation, porque PlayStation es con discos, entonces sale más barato porque este es un juego de 3 discos. Eso no se podría haber hecho en Nintendo porque Nintendo todavía tiene cartuchos, estamos hablando de Nintendo 64 que todavía salían cartuchos. Y entonces pues sacar 3 cartuchos es supremamente costoso. En esa época, no sé, los juegos valían $60. Entonces 6 por 3, 18, $180 versus $60 por un juego de 3 discos. Llama mucho la atención porque no lo sacaron en Dreamcast. Entonces que aprovechando pues el poder de la PlayStation, iban a sacar Final Fantasy VII. Y lo mismo lo dijeron con la 8, y lo mismo lo dijeron con la 9, y lo mismo lo dijeron con la 10. No me acuerdo cuándo empezó a salir Final Fantasy en Xbox, creo que fue el 13 el que salió en Xbox, Xbox 360 versus Play 3. Más adelante empezaron a sacar pues los otros en Xbox hasta que en el 16 volvieron a la exclusividad. Pero ya me hacen entender, pues es bueno tener juegos exclusivos, ayuda a vender mi consola y también me da tiempo para ir haciendo mis otros juegos. Miren lo que pasó hoy, todo el mundo estaba criticando, Sony no tiene juegos, nada más anunció Spider-Man 2, pero sí, huevón, pero también van a sacar Final Fantasy, de hecho pues ya salió. Entonces eso me ayuda a que mientras que yo estoy haciendo mis juegos, voy sacando otros juegos de terceros, pero que son exclusivos. De hecho, cuando le preguntan sobre Redfall y de hecho cuando específicamente Starfield, Jim Ryan lo entiende, ¿cierto? A él no le gusta que esos juegos estén únicamente disponibles en el ecosistema de Xbox
pero no lo ve como anticompetitivo. Si él también lo hace, él lo entiende, ¿vale? Entonces, no sé cuál es el problema, ¿cierto? De que Xbox tenga los exclusivos. Él lo entiende. Y aquí empezamos con una pequeña discusión. Él lo que no entiende es que lo que no quiere, y es lo que dice ahí, voy a bloquear pues la compra de Activision, es, y esto es supremamente crítico, ¿cierto? Call of Duty le da mucha plata a PlayStation. En el video pasado estamos hablando de que ellos renegociaron las ganancias. Usualmente era 70-30, ellos renegociaron. No sabemos cuánto está. Podemos asumir que están ganando más del 30% y podemos asumir de que Xbox está ganando el 20 o el menos por ciento. Pero PlayStation está ganando un montón de plata con Activision. ¿Listo? Ellos estaban diciendo que solamente el juego, solo las ventas del juego en Estados Unidos representan 800 millones de dólares de ganancia anual. A nivel mundial es como 1.5 billones, es decir, la mayoría de ganancias del juego viene de Estados Unidos. ¿Listo? Ellos también tienen otros datos supremamente bacanos, porque estaban diciendo que en promedio los jugadores o las personas que juegan Call of Duty en PlayStation, estamos hablando de nivel mundial, gastan 15.9 billones de dólares al año en ese juego. Microtransacciones, ¿sí? Compran skins, compran el pase de batalla, compran cualquier huevonada que compre pues, la gente que juega Call of Duty. 15.9 billones de dólares es el gasto. De esos 15.9 billones, PlayStation, a pesar de que no es compra del juego, sino que es compra en la tienda, pero es en la tienda a través de la tienda que está pues en la plataforma de PlayStation o en la consola de PlayStation, ellos igual reciben ganancia. Entonces miren toda la plata que le entra anual a PlayStation por un juego donde ellos no tienen que poner nada. Ponen la consola y ponen el mercado. Ponen mucho, pero ellos no tienen que programar, ellos no tienen que gastar en marketing, ellos no tienen... ¿Listo? Ellos no tienen que hacer nada. Bueno, gastan en marketing, pero es porque les dan una ayudita, pues eso entra en las negociaciones. Pero ustedes me entienden claramente lo que estoy tratando de decir acá. PlayStation no mueve un dedo. Le está llegando 800 millones de dólares solo con el mercado americano, más los 15.9 billones de compras anuales o de cosas que compran los jugadores a través de la tienda de PlayStation en Call of Duty. ¿Listo? Obviamente hay una información súper buena. Lastimosamente esta información fue filtrada. Hay que decir que no fue culpa de Sony, fue culpa de la FTC. Al parecer ellos censuraron los documentos con un marcador y a ser escaneados, porque son documentos públicos, entonces al ser escaneados para ponerlos en el servidor para que la gente tuviera acceso a ellos, el escáner fue capaz de leer algunas cifras que estaban tachadas. Entonces nos dimos cuenta también de más o menos cuántos jugadores, cuántos gastan, cuál es el porcentaje, cuánto es la cosa, cuánto es la vaina. Y aquí hay una noticia supremamente importante. Nos dimos cuenta cuánto costó, mejor dicho, hacer varios juegos de PlayStation y cuánto tiempo se demoraron. Y estaban hablando de Horizon Forbidden West y estaban hablando de The Last of Us. The Last of Us costó 220 millones, creo que fue un periodo más o menos de 5 o 6 años el desarrollo, con un costo de 220 millones de dólares. Y Horizon Forbidden West, más o menos el mismo tiempo de producción, tuvo un costo de 212 millones. Con The Last of Us fueron 200 empleados durante ese tiempo y con Forbidden West fueron 300 empleados. Este dato es importante porque más adelante vamos a hablar de Game Pass y de pronto le vamos a meter también un poquitico de matemática al asunto. Pero antes de hablar de Game Pass, vale la pena aclarar que también dijeron en el juicio de que la exclusividad que tiene Sony con Activision para Call of Duty termina en 2024. ¿Listo? Hasta el momento no se anuncia un juego nuevo en 2024, pero eso quiere decir de que si mañana aprueban la compra, pues si mañana le pasan el chequecito de los 70 billones de dólares a los accionistas de Activision, no vamos a ver en Game Pass Call of Duty sino hasta el 2025. O sea, igual tenemos que esperar unos 2 años. ¿Listo? Entonces eso es un dato de vital importancia.
Eso es ahí un chiste interno para los que les gusta el cine y la crítica argentina. Eh, Porque es un dato de vital importancia eso. ¿Listo? Y ahora sí vamos a hablar de Game Pass. Y un pedazo muy importante, o una frase muy importante, y es... me hubiera gustado mucho que este juicio no hubiera sido de Activision, sino que este juicio hubiera sido de Game Pass. Empezaron a hablar de Game Pass y empezaron a hablar que a Jim Ryan no le gusta para nada Game Pass. Y ahí hubieron dos afirmaciones chéveres. Una, que no sé de dónde salió, creo que fue mal dicha por parte de Jim Ryan, donde él dice que habló con todos, ¿sí? Los creadores de juegos y que a ninguno, o sea, todos y ninguno, le gustan Game Pass. Y esto obviamente llama demasiado la atención porque hay un montón de compañías que le encanta Game Pass. Hay un montón de compañías grandes y pequeñas que les encanta Game Pass. Cuando salió High on Life, no me acuerdo pues el nombre de la compañía, es una compañía que es relativamente nueva, pero es de uno de los creadores pues de Rick and Morty. Esos manes celebraron que estuvieran en Game Pass y esos manes celebraron el éxito que tuvo el juego gracias a Game Pass. Es una nueva IP, es un juego que nadie conocía, es un juego que entre comillas podemos decir que es un indie, es un AA. Y gracias a la distribución y gracias al mercado que dio Game Pass, ese juego tuvo un éxito relativamente bueno. Tanto que creo que el DLC que anunciaron hace poquito va a estar también disponible desde el día 1 en Game Pass. Y creo que también van a tener una muy buena relación de seguir sacando juegos en Game Pass. Y también ha pasado mucho con muchos indies que siguen sacando juegos en Game Pass desde el día 1 gracias a la ayuda que les está brindando Xbox y Microsoft en materias de tener un canal de distribución, de una audiencia y de mostrarse en el mercado. Llama mucho la atención también, se me olvida el nombre pues de la empresa, pero el juego de béisbol MLB The Show es un juego de Sony que está en Game Pass día 1. Entonces llama mucho la atención que hasta tus propias compañías, tus propios estudios estén sacando juegos en Game Pass el día 1 cuando no te guste Game Pass. Kojima puso a Death Stranding en Game Pass, pero para PC. Como que encontraron ahí la comba, ¿cierto? Y no ponerlo en Xbox, sino ponerlo en PC. Y entonces, hablo de Kojima porque Kojima es considerado uno de los genios no solamente crear videojuegos, sino de entender la cultura y de entender al consumidor y de entender la industria y de entender cómo se mueve cómo se mueve este hobby, cómo se mueve esta forma de entretenimiento. Y si él aprobó que su juego estuviera en Game Pass es porque él ve algo chévere, él ve algo bacano en Game Pass. Entonces eso me llama mucho la atención. Yo creo que a él no le gusta es porque eso lo pone a trabajar más. Yo creo que a él no le gusta porque eso lo pone a que él esté sacrificando más y él lo dice. Eh, Miren, es por esa razón que mi énfasis es en los juegos de mis estudios. En decir que yo tengo a Spider-Man, en decir que yo tengo a God of War, en decir que yo tengo Ghost of Tsushima, en decir que yo tengo Uncharted, en decir que yo tengo todas estas IPs, ¿cierto? Para poderle competir a Game Pass. Y tiene toda la razón, y hágalo. Pero hay una cosa muy importante. Men, póngalos desde el día 1 en PlayStation Plus o como se llama esa huevonada. Tus consumidores te van a amar por eso. Y algo muy importante que salieron en esos documentos es que el 15%, en esos documentos que desafortunadamente se filtraron, es que se va a conocer que entre el 15 y el 20% de los ingresos de PlayStation es de juegos de sus estudios propios, de sus first party studios. No sé cómo se dice americano en español. Láncenlos en PlayStation Plus. En promedio, en los Estados Unidos, una familia compra 3 juegos al año. Y estamos hablando de que en Estados Unidos se gasta alrededor de 45 mil millones de dólares en juegos al año. Y estamos hablando de que en promedio hay 214 millones de jugadores en los Estados Unidos.
Si hacemos la división, si hacemos la matemática, nos damos cuenta que en promedio se compran 3 juegos. Los juegos en Estados Unidos valen $70. 7 por 3, 21. $210 al año se gasta una familia en promedio en juegos. Solo pueden escoger 3. Imagínense ustedes desde enero a diciembre planear qué juegos voy a comprar durante el año. E imaginen ustedes que estuviera este año, donde salió Elden, donde salió Wulong, donde va a salir Lies of P, donde va a salir Forza, donde va a salir Starfield, donde salió Final Fantasy, donde va a salir Spider-Man, Payday, y no me acuerdo qué más porque este año va a salir de todo, Armor Core, este año va a salir de todo, marica, y escoja 3, weón, y te acabo de decir como 8, escoja 3 de esos 8, porque solo tenés $210. Game Pass te está diciendo, deme $10, en promedio deme $10 mensuales. O sea, $120. Casi que la mitad. Y no solamente jugar los 3 juegos que quieres jugar, sino que puedes jugar muchísimos más. Y puedes jugar los First Party míos cuando quieras, donde quieras, como quieras. Económicamente hablando, eso es un negocio redondo para el consumidor. Y económicamente hablando, eso es un negocio redondo para Xbox. Para que un juego recupere esos $220 millones que tiene que invertir, póngale usted que tenga que vender 5 millones. Si cogemos esos 5 millones, ¿sí? Esos 5 millones en ventas y los multiplicamos por los $70 que en promedio vale un juego, estamos teniendo unas ganancias de $350 millones. $350 millones brutos, ¿cierto? No netos. Quitemos los 220 que me costaron, entonces me están quedando ahí como 100 y pico. En utilidades eso no es una utilidad alta. Yo ya tendría que estar pensando en vender más bien 10 millones para poder ganar 700 millones y tener una buena utilidad, porque recuerden, tengo que volver, esa plata la tengo que invertir en más juegos. Se dice que Game Pass tiene 25 millones de usuarios. Se dice es porque Xbox también es un poquito celoso en dar esas cifras. Esos 25 millones de usuarios pagan $10 al mes. Esos son $250 millones al mes, ¿cierto? Pero si vamos a hablar al año, son $3 billones al año, nada más con 25 millones de usuarios. Y ese es el miedo de Sony. Si yo pongo Call of Duty en Game Pass, la gente va a empezar a decir, o hay una gran cantidad de consumidores que van a empezar a decir, venga, ¿qué tan económicamente factible es que yo tenga un PlayStation versus a tener una Xbox o un gaming PC y más bien pagar la suscripción de Game Pass? Ahora, en Colombia tenemos una vaina que se llama el Friends and Family. En Colombia esa vaina vale 50.000 pesos mensuales, pero lo puedes compartir con 5 amigos. O sea, yo pago, porque lo comparto con 4 amigos, yo pago 10.000 pesos mensuales por Game Pass. Yo estoy pagando 120.000 pesos anuales por tener una librería de 200 o más juegos y en constante crecimiento. Sí, algunos juegos salen, pero todo lo que sea de Xbox y todo lo que sea de Bethesda se va a quedar ahí toda la vida y va a llegar nuevo el primer día. Y cuando compren Activision voy a tener acceso a toda su biblioteca y todo lo nuevo que salga va a estar ahí nuevo en primer día. Y la otra gente se va a poner a pensar, ¿esto qué? Esto me está llamando mucho la atención, esto me está gustando. Ahí los dejo para que lo piensen. Obviamente el presidente de Activision, Bobby K, porque me olvidó cómo es el resto del apellido del man, también dijo unas aclaraciones sobre Game Pass que fueron un tanto llamativas. Y también están esos análisis financieros. Estaban hablando ahí también del costo de traslado y ese análisis de traslado, cuánta gente que tiene PlayStation se va a pasar realmente para Xbox porque van a encontrar Call of Duty ahí y los hallazgos que encontraron los de eso. Hubo un brinco raro ahí, pero es que la cámara dejó de grabar y básicamente ya estaba terminando el video. Simplemente estaba diciendo, el anterior me basé mucho en Xbox, este me quise basar mucho en Sony, lo que estaba diciendo Jim Ryan. Ya el próximo me voy a basar más que todo en la terminación del día, lo que les estaba contando la otra gente que estuvo hablando y más o menos que hablaron. Les prometo que va a ser más cortico. Déjenme en sus comentarios qué opinan, qué creen que es lo que está pensando Jim Ryan, qué creen que es lo que va a pasar con Sony, qué es lo que va a pasar con Xbox. Todo el mundo está diciendo que es claro que la FTC va a quedar mal, que el juez le
va a dar la palabra a Xbox y que esta compra se va a dar. Entonces, déjenme en los comentarios, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué creen? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué no está sucediendo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Conversemos. Si les gustó, denle like, suscríbanse y ¿qué me falta? Y activen la campanita o qué sé yo, ¿cierto? Hagan lo que les dé la gana con este video, pero sobre todo comenten, compártenlo y si no les gustó, pues pongan la flechita hacia abajo y díganme por qué, hermano, y yo lo voy mejorando. Que estén muy bien, hasta luego, hasta una próxima vez.